Las imágenes que vamos a ver a continuación narran la historia del barrio Barranquitas, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Un barrio que fue creciendo, que poco a poco se fue desarrollando y tomando forma de la mano de un hombre, Luis Victoriano Dusso. Bueno, yo nací en Helvecia, que es un pueblo que está en la zona de la costa, más o menos a unos 90 kilómetros de acá de Santa Fe. ¿Y cómo era Helvecia en aquel entonces? Bueno, Helvecia, antes de ese tiempo que yo vivía por ahí, había fábrica de aceite de maní y después fue decayendo, así que era un pueblo chico, con colonia y todo, qué sé yo, habría 4.500, 5.000 personas en total, nada más. ¿Cómo nace padre su vocación sacerdotal? Bueno, yo después de Dios, por cierto, se lo debo todo a mi madre, que un día que estábamos en el jardín regando, yo estaba regando y ella arreglando algunas flores, cortando algunas flores, y entonces me dice, mira, quiero hablar con vos, che. Te escucho, mamá, le digo. Y entonces me dice, ¿no te gustaría ser sacerdote vos? Y yo que no entendía mayormente porque era un chiquilín, tenía 11 años. Entonces ella me da el concepto que tenía ella del sacerdote. Y cuando terminé de hablar, yo le digo, si es así como le decís vos, a mí me gustaría. Porque hablaba de que el sacerdote era una vida de entrega en favor de los demás, para ayudar a todos los que necesitaban, sobre todo a los más humildes. Entonces yo le digo, sí, así me gustaría, sí. Bueno, siempre estuve contento. Vos te puedo asegurar que yo nunca me arrepentí, ni extrañé, ni dije, bueno, voy a abandonar, estoy cansado, no. Siempre me sentí muy feliz y muy alegre y con unas ganas locas de ir superándome para llegar al ideal. Tanto es así que yo me esforcé de veras en el estudio, no tuve ningún problema, ningún examen, ninguna prueba, todo me ha salido bien y terminé la carrera todavía 2 años antes de tener la edad para ordenarme de sacerdote. ¿Usted recuerda, padre, en qué año se ordenó? Bueno, yo me ordené el 17 de diciembre del año 1939 y me ordenó el arzobispo entonces, Monseñor Fasolino. ¿Cuál fue su primer destino después de estar ordenado? Los primeros días el arzobispo me encomienda que vaya un mes a Helvecia para tratar de organizar una comisión y hacer un arreglo en la casa parroquial de Helvecia, hacer una pieza más para despacho, arreglar el baño, porque pensaba mandarle un cura párroco. Entonces yo fui a Helvecia en el mes de diciembre y ahí me dediqué a atender eso, hice una comisión, hicimos la pieza, arreglamos los baños, entonces el año siguiente el arzobispo nombró un sacerdote párroco en Helvecia. En enero del año 1940, el 20 de enero, yo fui a San Justo y allá estuve desde el año 1940 hasta agosto del 1942. En agosto del 42 el arzobispo me nombra teniente cura del Carmen y ahí estuve hasta mediados de junio, julio del año siguiente y luego me mandan a Guadalupe. Y ahí en Guadalupe estuve hasta fin del 43 de teniente cura y el año 1944 en enero el arzobispo me nombra capellán del cementerio municipal con la obligación de crear o preparar para la creación de la nueva parroquia de Nuestra Señora de Lourdes acá en Barranquita. Y desde entonces yo siempre venía a decir misa al cementerio, aunque no tenía casi misa encargada, así que no tenía casi entrada. Tanto es así que el arzobispo me había dicho a ver si alquilaba una casa para venir a vivir acá. Y yo le decía, pero ¿con qué lo voy a pagar si no tengo ningún peso, no tengo entrada? Y entonces, gracias a la generosidad del padre Genesio, yo vivía en Guadalupe, pero me venía todos los días de Guadalupe caminando para decir la misa y atender y preparando, hacer las comisiones para preparar ya la creación de la nueva parroquia. Y así trabajando todo el año, llegamos al fin del 44 y el 19 de noviembre del 44 colocamos la piedra fundamental de la parroquia de Lourdes.
No existía nada acá antes de la No, era parroquia. todo baldío, no había nada de nada, no había ninguna casa. Por eso que la gente que pasaba por acá hasta le extrañaba, y una vez yo estaba ahí con los obreros, mientras estaban haciendo los cimientos, y pasan dos por la calle en bicicleta, y uno de ellos le dice al otro: che, mira, este cura es un loco, fíjate dónde va a ser la iglesia, en el campo. Yo eso lo vi perfectamente, y realmente era campo, pero después, con la ayuda de todos, gracias a la herencia que recibí, que yo no quería cuando murió papá el 41, mis hermanos querían a toda costa que yo recibiera la herencia que me correspondía. Yo no quería aceptar nada porque eran muchos ellos, pero me obligaron a tomarla, y entonces yo la volqué toda esa herencia para comenzar la obra. Y gracias a eso pude iniciarla, seguimos prosperando, y ahora fíjate la obra que hay hecha. Después vamos a hablar, si querés, de las escuelas, pero para que veas cómo empezamos todo esto. Bueno, el padre era un joven muy simpático que se hizo querer enseguida por todos. Apenas llegó, todo el mundo lo quiso enseguida y todos cooperamos en lo que podíamos. Nosotros somos Titina y Valentín Dini, éramos muy jóvenes cuando lo conocimos a él. Recién empezábamos a vivir, por eso yo creo que somos parte de su obra, porque él nos enseñó a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Por eso somos parte de su obra, a lo mejor la parte que no se ve tanto y tal vez la más importante. Él tenía una personalidad muy definida, no tenía miedo a nada, hacía todas cosas nuevas, distintas a los otros curas. Y a nosotros nos encantaba estar con él, a los jóvenes. Era un joven como nosotros, era uno más. No era el cura, era el amigo. Es cierto. Padre, ¿quién lo ayudó a construir la casa parroquial? Bueno, ahí fue un gesto de generosidad del arquitecto Baroni, que ya me había hecho los planos de la casa y me quería, y yo le decía: ¿por qué no me hace al principio una pieza en la cocina y nada más, el baño? Porque yo no tengo plata. No, padre, me dice: yo le hago toda la casa y después usted me paga cuando pueda. Y gracias a la generosidad de este arquitecto Baroni, yo pude tener la casa, y ya el 22 de mayo del 1945 ya vine a vivir acá. Padre, ¿qué otras obras realizó aparte de la escuela? Bueno, a mí me preocupaba mucho la ausencia de los hombres, y entonces me pareció, y lo mismo de la juventud, me pareció que era un medio muy eficaz para lograr atraer a los hombres y a los jóvenes, el hacer un ateneo. Y entonces lo primero que hice fue ese ateneo con 2 canchas de bochas iluminadas, cancha de básquetbol, de tenis, para poder atraer a los jóvenes y a los hombres a la iglesia. Los hombres, por cierto, venían mucho, sobre todo porque hay mucha afición a las bochas, venían mucha gente, y lo mismo los jóvenes, en lo que respecta al básquet, al tenis, se reunían. Y así comenzamos toda la tarea de acercamiento de los hombres y jóvenes a Dios, nuestro Señor. Y después algunos empezaron a cumplir, algunos me criticaban por eso, que yo, pero yo veo que después de correr el tiempo, que fue un medio muy eficaz, porque casi todos los que han muerto de hombres, que nunca pisaban la iglesia, nunca habían oído hablar de Dios, y que algunos han muerto, siempre han sido asistidos. Me llamaron, fui, atendí, así que le administré los sacramentos y todos murieron bien. Quiere decir que fue realmente muy eficaz el haber hecho ese ateneo para bien de la comunidad. El ateneo empezaron unos tíos míos a formar una cancha de bocha. Y se formó como un club, digamos, primero. Había buffet, las canchas. Luego entonces ya se arrimaron más gente y se formó el Ateneo Lourdes, Bocha Club Ateneo Lourdes. Y nos afiliamos a la asociación de bocha. Se jugaron muchos torneos provinciales y se ganó también, ahí ganaron los muchachos de Lourdes. Tengo la insignia, la tengo guardada todavía, que era un corazón, todo celeste con la cruz blanca. Más también, cuando había la iglesia, hacía la fiesta de la iglesia, se hacían las kermesias y colaboraban todos. Y más también se supo hacer ahí en López y Planes, enfrente de la tienda de la favorita, era un terreno baldío, ahí se hacían las kermesias. ¿Cuándo apareció el jardín acá en la parroquia? Bueno, el Ateneo lo hice el año 1951,
y estuvo así actuando en esa forma de acercamiento de los hombres y jóvenes hasta que en el año 1958, juntamente con una señora, Elisa Fonseca, que vivía acá con sus padres, la familia, maestra, entonces le pedí que me ayudara para poder iniciar la escuela, y ella fue la que realmente encaló con todo entusiasmo, con mucha capacidad, la formación de la escuela, empezando por Jardín de Infante, que lo atendía personalmente ella. Después trajo una maestra más que la ayudara, pero fue el sacrificio y el esfuerzo de toda ella para realizar esta obra, que poco a poco fue creciendo, porque después de Jardín empezaron con la escuela primaria, y año tras año se iba creciendo los grados, y hoy la escuela primaria es una escuela bien grande, porque debe tener como 1.400 alumnos, cada grado tienen varias sesiones, quiere decir que es realmente una escuela de gran capacidad, y todo se lo debo a la gran actuación de la señora Elisa de Fonseca, que empezó la obra. Usted fue elegida por el padre para la obra de las escuelas. ¿Recuerda cómo lo propuso comenzar? Seguro, esas palabras me han acompañado todo el tiempo. Fue como un mandato fundacional. Yo no quiero una escuela más, me dijo. Me preocupan los niños y jóvenes de nuestro barrio. Quiero que reciban una educación cristiana y gratuita. Quería facilitarle el acceso a los más necesitados y que así acceder a la cultura y también al evangelio. Él quería promoverlo socialmente y sembrar también en ellos convicciones de fe y auténticas motivaciones de vida. ¿En qué año se comenzó la construcción de la iglesia grande? Bueno, al principio, juntamente con todo lo que había hecho al principio, la casa parroquial, después al año siguiente que hice la capilla, ahí también se hicieron los cimientos de la escuela, de la iglesia grande, que después, cuando comencé la escuela, entonces detuve las paredes a 1 metro y algo de los cimientos para poder dedicarme de lleno a comprar terrenos y hacer los edificios para la escuela, distintas escuelas que iba fundando. Y entonces la iglesia empezó a continuarse en el año 64 y el 68 la terminamos y la inauguramos en el año 1968. Bueno, a mí me invitaron para la reunión. Mira, en realidad, en concreto no me acuerdo quién, pero me invitaron para esa reunión, que fue creo que la primera que se hizo en la casa de Caminiti, de la señora de Caminiti, que después ella fue la presidenta de Pro Templo, ¿viste? Y se formó una comisión ahí. Y bueno, al principio se buscó de recaudar, ¿viste?, algunos fondos para empezar. Y después se empezó a trabajar con los chicos, en la catequesis. Las chicas daban catecismo y aparte hasta se le proveía a los chicos de ropa para hacer la comunión, porque en esa época todos usaban sus vestiditos, entonces le hacíamos los vestidos nosotros a los chicos y se los prestábamos para el día de su primera comunión. Eso fue al principio, te digo. Después se empezaba a formar cuando ya estaba, se inauguró la capilla, que era la más chica, y bueno, ya entonces ahí se empezaron a formar las instituciones, que la primera de todo fue Acción Católica. Principalmente por la Acción Católica, porque es lo primero que formamos, la asociación de jóvenes, los muchachos, las chicas, los hombres y las señoras. Cada uno trabajaba de distinta forma, pero nosotros en colectas, en enseñar catecismo, ir casa por casa viendo si los chicos estaban bautizados, habían hecho la primera comunión, si las familias estaban casadas. Ese trabajo lo hicimos unos años después hasta el barrio El Triángulo, casa por casa. Y bueno, así haciendo todas las cosas pero siempre con la
con la figura de él disponiendo, ordenando todo. Porque... Yo, padre, para la advocación de la parroquia a la Virgen de Lourdes. Bueno, yo creo que también te lo dije al principio, que cuando el arzobispo me llamó y me nombra capellán del cementerio, pero me dice, mire, yo lo mando allá como capellán, pero no solamente para que sea capellán, sino que quisiera que usted inicie la obra de una nueva parroquia. Y estábamos reunidos ahí con el arzobispado y había dos socias de la Acción Católica, muy trabajadoras, muy adheridas a la iglesia, que hacían una linda obra de apostolado, eran muy devotas de la Virgen de Lourdes, y entonces hablando así, una de ellas, Aurora Argüelles, le dice al arzobispo, Monseñor, acá en Santa Fe no hay ninguna parroquia que lleve la advocación de la Virgen de Lourdes, y es tan linda esa vocación, no sé, a mí me gustaría que ponga esa. Y entonces me preguntó a mí, y él, el mismo arzobispo, le gustó, y yo digo, a mí también me gusta mucho la advocación de Lourdes, y entonces ahí ya se concretó que ese iba a ser el nombre de la futura parroquia. ¿Y cómo llega acá a la parroquia la primera imagen de la Virgen de Lourdes? Bueno, la primera imagen me la regalaron las hermanas carmelitas, que por cierto, yo la guardo con mucho cariño y con mucha gratitud. Y es que a pesar de tantos años que me la han regalado, fue al principio ya, en el año 1946 mismo me dieron la imagen, y todos los años es la imagen que sale en la procesión en carroza. Así cuando hacemos la procesión de la Virgen de Lourdes, es la misma imagen que me regalaron las hermanas carmelitas en aquel tiempo. Sabemos que por la parroquia han pasado varios sacerdotes. Sí. ¿Cuáles fueron los sacerdotes que pasaron por acá? Bueno, el que más estuvo acá y actuó mucho más fue el padre Pajés, el padre Funol, que el padre Funol me ayudó mucho, sobre todo en la escuela, y un sacerdote muy capaz, muy bueno, y entonces él, con todo cariño, por cierto, ad honorem gratuitamente, atendía la escuela secundaria como director de estudio, en fin, etcétera, que estuvo un tiempo desempeñándose, y luego también el padre Risetti, que era el cura de Escalada, Marcelino Escalada, y que siempre solía parar acá. Otros sacerdotes también han pasado por acá, pero así de paso, que venía con frecuencia era el padre Mendoza, Nazario, que era cieguito, vivía en Rincón, y otro, el padre Pautazo, a ver que me acuerdo de otros más. Bueno, todos esos son los que más actuaron acá y más trabajaron. Últimamente está el padre. Padre, ¿cómo es que nace en usted la idea de crear una escuela primaria? Bueno, yo te dije también al principio de que apenas llegué acá, cuando al principio no tenía muchas tareas todavía, se me ocurrió visitar toda la familia, familia por familia, con la intención de ver a ver en qué forma podía yo ayudar a la familia de la jurisdicción de la parroquia, cuál sería la ayuda más eficaz que podía prestarle. Y al recorrer la familia, todas, me di cuenta al final que la ayuda más eficaz que podía prestarle a toda la familia era fundar escuelas para darle un futuro mejor a todos los niños y jóvenes, ya que veía que la mayor parte de los padres tenían mucha preocupación porque el sueldo era pobre, pequeño, y le costaba mantener a la familia. Entonces yo dije, bueno, con la escuela una mejor formación, podían conseguir algún título y con eso poder remediar también la situación económica de la familia con un trabajo o empleo mejor. Y por eso se me ocurrió fundar la escuela. Se dedicó el padre Duso en el comienzo a visitar familia por familia en el barrio, familia por familia, conociendo sus necesidades, sus aspiraciones, sus deseos, viendo cuáles eran sus recursos, viendo cuáles eran sus posibilidades, viendo cuándo eran sus penas y cómo eran sus alegrías. Pensó que el método más efectivo para Barranquita y más necesario en ese momento era la fundación de escuelas.
¿Y cómo fue creciendo con el correr del tiempo el complejo de la escuela y la parroquia conjuntamente? Bueno, yo no tengo sino palabras de gratitud a Dios, a la Virgen, porque las escuelas fueron creciendo de tal manera que hoy tenemos edificios de toda la escuela, las mismas 2 escuelas secundarias que tienen el gran edificio allá en la otra manzana, que compré 14 lotes de terreno para hacerla, pero sí debo agradecerle a Dios que toda la escuela ha marchado siempre bien, como si fuera una sola familia, una gran familia, porque a pesar de tener 4 escuelas con distintas autoridades cada escuela, sin embargo nunca no hubo ningún roce en ninguna de las escuelas y todo fue en santa paz y armonía, conviviendo todos buscando toda la superación de los niños y de los jóvenes que tenían en las manos educándolos. ¿Y cómo se llega a pensar en la escuela secundaria? Bueno, la escuela secundaria fue una preocupación porque yo te dije al principio que yo quise fundar una escuela de arte y oficio, que comencé, hice un salón, lo equipé con las máquinas, empezando por carpintería, pero después eso fracasó. Fracasó porque los padres no me llegaron a entender, porque yo quería sacar de la calle a todos los chicos que iban pidiendo y darle un oficio. Quería enseñar por lo menos el oficio, una práctica. Y comenzaron bien, los chicos aceptaban, pero los padres no aceptaban. Y me decían que, bueno, el chico ganaba. Y digo, ¿pero qué ganaba si son pibes? ¿Quiero hacer trabajar? Y dice, no, ellos van a pedir. Y ganaban 5 pesos, que yo, cada vez, por día, o no sé. Y entonces ahí medio me desalentaron, pero no di el brazo a torcer, y a los 2 oficiales carpinteros, que eran muy capaces, le hice un contrato. Yo le daba el salón, le ayudaba en todo lo que podía, ellos trabajaban por su cuenta, todo lo que producían lo vendían por su cuenta, lo único que le pedía es que me dieran el dinero para poder darle los 5 pesos cada vez que venían los chicos y poder mantenerlos, a ver cuál sería el futuro de ellos. Bueno, así concretamos, empezó bien, pero fueron pasando unos meses y por incomprensión de los padres, que yo, o mal interesados, los pibes empezaban a faltar y como eran pibes yo no le daba importancia. Pero al final empezaron a caer algunas denuncias del Departamento de Trabajo, como que yo le había echado a los chicos, y el error que yo había cometido era justamente darle 5 pesos por cada vez que lo tenían. Al darle eso allá en el Departamento de Trabajo lo tomaron como que eran aprendices, y entonces me exigían la indemnización de todo ello. Y eso me desanimó por completo, ya vi que no podía seguir con la escuela de arte y oficio, tuve que cerrarla, lo indemnicé a todos y a los 2 oficiales carpinteros que me enseñaban, los tuve que indemnizar con las máquinas, de regalar las máquinas, en fin, etcétera. Y así pude salir, pero eso no fue motivo para que yo ya dejara de realizar la obra. Y justamente entonces cambié la idea de escuela de arte oficio por una escuela industrial. Y busqué también a 2 maestros de taller, que por cierto eso cobrarían también, pero no lo que podía hasta que no cobraran el sueldo que se designara, se le iba a dar algo. Hicimos contrato, trajeron todos ellos los tornos, fui buscando profesores, que el primer año todos trabajaron ad honorem, que fue el año 61, y cuando llamé la inspección para ver si me aprobaba el taller, el inspector me dice, no, si no pone un torno más, yo no se lo voy a aprobar. Y yo entonces tenía un autito, un Ford A. Entonces vendí el auto y compré un torno para poder conseguir la aprobación de la escuela, y la conseguí. Y entonces el año 61 ya comenzó a funcionar la escuela industrial, que fue marchando cada vez mejor. Y hoy tenemos la escuela industrial con ciclo superior técnico, en técnicos químicos,
con computación, en fin, etcétera, y hay una cantidad bastante buena de alumnos. Y después al año siguiente, el año 62, un día reunido el consejo, al doctor Tombalato se le ocurrió, que era miembro del consejo, y dice: nosotros con la escuela industrial atendemos a muchos chicos, pero hay otros muchos chicos y chicas que nos siguen ese camino de la escuela industrial. Tendríamos que crear otra escuela para poder darle la posibilidad a todos. Y entonces se le ocurrió que podría ser la escuela comercial. Y ahí nomás pedimos después, arriba, a la Nación la aprobación de la escuela comercial, y así tenemos actualmente las dos escuelas secundarias, industrial primero y luego la comercial el 62, que funcionan muy bien las dos escuelas, con muchas promociones. Tanto este año creo que terminaron 72 peritos mercantiles y 25 técnicos químicos. El padre Russo, con su bonomia de costumbre, con su voz clara y potente, porque es así, nos incitó y nos invitó a que formáramos parte del cuerpo de profesores para poder desarrollar la actividad docente del nuevo instituto. Y aceptamos. Ahí se hizo distribución de asignatura, de horario, etc. Y fue el 1 de abril de 1961 que comenzó la actividad del nuevo instituto, con la escuela técnica. ¿Qué hechos destacables en la comunidad religiosa de la parroquia nos puede recordar, padre? En la escuela, bueno, puedo recordar hechos que me han dado muchas satisfacciones. El padre Funol con su actuación muy generosa, la señorita Fonseca que ordenó todo, porque si la escuela empezó a marchar correctamente, bien, fue gracias a la capacidad de ella, que la ordenó con toda sabiduría, con toda capacidad y con toda firmeza. Y en lo que respecta a la vida parroquial, bueno, tengo muchas satisfacciones. No podía contarlo si vos me hablás de satisfacciones con los enfermos, muchísimas. Tanto así que yo te digo que yo, gracias a que la gente con fe, quizás Dios me dio el don a mí, el don de infundir fe a los que me escuchan, pero sí tengo muchos casos de enfermos que se curaron gracias a la fe de ellos. Podría contar muchos casos. Satisfacciones en otras cosas, por ejemplo en obras que muchas veces tuve en apuros tremendos, como por ejemplo aquel tiempo que no sé qué año era, que porque debía tanto me querían ejecutar y ahí iba a perder todo, pero Dios nunca me abandonó. Vivía así amargado porque ya, claro, llegaba el día, y te cuento este solo hecho, que estando el día ya debía 10.000 pesos, en aquel entonces, que era plata que valían, al banco, al vencimiento del banco provincial, y después debía también 10.000 pesos por intereses de intereses de la hipoteca. Y ya el día antes yo estaba con un estado de ánimo muy caído, porque no veía solución, sobre todo el banco que no iba a esperar. Y estaba yo a la tarde fuera ahí de la parroquia caminando, amargado, y para un auto grande, de lujo. Se baja un hombre y me dice: padre, por fin lo encuentro. Varias veces pasé por acá y no me decían que no estaba y qué sé yo. Me dice: no, padre, yo le debo mucho a usted. Usted está, padre, con muchas obras y yo quiero ayudarlo. Bueno, le agradezco en el alma. Y me dio un sobre grande de oficio. Yo dije, bueno, una buena donación si me hace serían 1.000 pesos, que yo ya sería una buena donación. Y me vengo después muestro en el bolsillo el sobre vengo acá al comedor y lo abro al sobre y me encuentro con 20.000 pesos. Justo todo el dinero que necesitaba para pagar al banco y para pagar los intereses de la hipoteca que tenía. Bueno, esa noche no dormí de alegría, aunque otras noches anteriores no dormía de amargura.
su intensa vida de piedad. A pesar de su forma de ser impaciente y aparentemente imperativo, él es profundamente humilde y misericordioso. Es un sacerdote santo, un hombre que ha pasado toda su vida haciendo el bien y ha elegido el silencio y la oración para seguir rogando por sus fieles ahora que están muy limitados sus pies caminadores, que lo llevaron por todos los caminos para saber que lo que necesitaba el barrio eran escuelas. Extraordinaria la labor de Duso, extraordinaria. No hay palabras para describir la labor de Duso en Barranquitas. Barranquitas giró alrededor de Lourdes. Lourdes giró alrededor de un hombre que se llamó Duso y se sigue llamando Duso y quiera yo que por muchos años. Bueno, como te digo ya, que para mí la juventud está inquieta, quiere superación, pero ya no se le puede engañar. Los jóvenes sí van a escuchar a aquel que dé testimonio de vida, pero yo creo que tienen, si miramos serenamente, todos tienen ansias de una vida mejor y creen, y creo yo, que ellos piensan que ellos pueden realizar las tareas para que la vida sea mejor, mediante la formación. Por eso le decía el otro día a un señor que yo en la escuela tengo grandes satisfacciones con la juventud, porque cuando vivo, por ejemplo, la misa con ellos, la viven con mucho respeto y mucha atención. Quiere decir que tienen realmente deseos de vivirlo a Cristo, y creo que ya se están convenciendo todos de que la única solución para una vida mejor, un mundo mejor, la única solución es Cristo. Y yo en la parroquia, en el colegio secundario, le aseguro que tengo muchas satisfacciones. Por ejemplo, le voy a contar un caso. En el año 1990 terminaron en el ciclo superior técnico de técnicos químicos 2 jóvenes que vinieron a pedirme luego una recomendación, y yo le di una recomendación para una fábrica de Rosario. Y entonces fueron a esa fábrica con la recomendación, lo recibe el dueño de la fábrica y los toma a los 2 como empleados en la misma fábrica. Bueno, al año siguiente, en junio del año 91, recibo una carta del dueño de la fábrica en donde me felicita por los exalumnos que le había mandado y me decía, entre otras cosas, esto: padre, le aseguro que desde que tengo la fábrica son los 2 mejores empleados que siempre tuve. Eso para mí no me lo van a pagar con dinero, es mucho más la alegría que uno siente para haber hecho el bien cuando realmente la juventud responde de esa manera, viviendo como uno ha querido en la formación cuando se la daba. Padre, denos un mensaje para los niños y los jóvenes. Bueno, yo el mensaje que siempre le doy, sobre todo a los jóvenes, y se lo repito a los niños, es que se convenzan en lo íntimo del alma que nadie los ama tanto como Cristo, que Cristo es el factor importante para ellos. Si son amigos de Cristo, en todo momento van a triunfar, con toda seguridad. Y esto se lo repito siempre a los jóvenes para alentarnos, animarlos a vivir a Cristo, para que con Cristo puedan triunfar en cualquier camino que tomen en la vida. Ese es el mensaje que siempre les recalco.